No se cayó. Simplemente se quedó quieto, en medio de la liturgia, con la mano levantada, como si estuviera bendiciendo, y de repente empezó a descomponerse. Primero por la nariz, luego por las orejas, empezó a salir pus con vetas de mucosidad grisácea. Cuando se apartó del altar, uno de los diáconos gritó. El cerebro del obispo comenzó a chorrear por su rostro como vómito, abriéndose paso a través de los huesos del cráneo. Esto ocurrió en la Catedral de San Mauricio el día de Navidad, ante un coro completo y decenas de testigos. El obispo Dietrich de Merseburgo, que había vivido al límite entre la maldición y la adoración, no murió inmediatamente. Se quedó de pie y siguió derramándose, lenta y espantosamente, como una vela de un cadáver. En el informe del monje Evo, posteriormente prohibido, se dice: hablaba, pero no salían palabras. De su boca salía vapor, como de una caldera. Sus ojos se movían como en un huevo cocido. Nadie se acercó. Se interrumpió el servicio y no se tocó el cuerpo. Solo 2 días después, los monjes se atrevieron a envolver los restos en un paño y sacarlos del templo, impregnado de un hedor que ni la miel ni el incienso pudieron disipar. Pero eso solo fue el desenlace. Los primeros signos de su descomposición comenzaron a aparecer en otoño. En aquel entonces, en la Cancillería Episcopal solo se registraban su cansancio, la incoherencia en sus decisiones, las quejas de pesadez en la cabeza y la mirada turbia. Cada vez se negaba más a comer, pedía agua con vinagre y ordenaba que se mantuvieran las ventanas abiertas, a pesar del frío. Sus sirvientes murmuraban que por las noches gemía como si alguien lo mordiera por dentro. A menudo se frotaba la sien, dejando abrasiones y manchas de sangre en la piel. El médico Teodoro de Quedlinburgo, llamado para examinarlo, escribió en su informe: la temperatura corporal es normal, pero la piel del cráneo está más blanda de lo normal. Al presionar, se nota movilidad bajo la piel, como la podredumbre bajo la corteza de un árbol. El obispo fue tratado según la costumbre: sangrado a través de una vena del cuello, quemadura de los jugos malignos con hierro al rojo vivo en la hipocondrio, fricción con una mezcla de nuez moscada, grasa de toro y ceniza macerada en vino. No se resistió. Permaneció en silencio. Solo una vez, según consta en el diario del médico, susurró: veo cómo cavan. Nadie entendió a quién se refería. Se cerraron las puertas de sus aposentos. Solo 3 personas de confianza se le acercaban: el canciller Martín, el monje herbolario Hildebrand y su cocinero personal. Este último huyó poco después, según la guardia, histérico, con las uñas rotas hasta la carne. Más tarde lo encontraron en el río, sin lengua. El informe del archidiácono contenía una nota: el obispo se quejaba de que la comida se le movía en la boca. Se la dimos a los perros. No la tocaron. La paranoia de Dietrich se intensificó. Ordenó cubrir las paredes de su dormitorio con telas, escribir los nombres de todos los que entraban y salían, y traer cada 2 horas a sus aposentos un cuenco con sal, para que el olor no olvidara de dónde provenía. En la iglesia se susurraba que el obispo estaba maldito. Sus feligreses evitaban incluso hablar de él. Los guardias de la puerta de la catedral se cambiaban a diario. Muchos se quejaban de zumbidos en los oídos y debilidad. Uno sufría convulsiones después de la guardia nocturna y otro murió al intentar quitarse el casco. Las cartas, supuestamente escritas en nombre del obispo, se volvieron extrañas, breves, incoherentes, con palabras repetidas. En una de ellas, dirigida al cabildo, se repetía 10 veces la palabra sella. La letra era aguda, irregular, diferente a la anterior. El canciller Martín afirmaba que la había escrito el propio obispo. Sin embargo, en el diario de uno de los escribanos se conserva una anotación: sujeta la pluma con los nudillos.
como si los dedos no sintieran el papel. En las audiencias ya no hablaba, solo señalaba, asentía con la cabeza y, a veces, sonreía de forma inapropiada. Se le estaba cayendo el pelo y la piel de la cabeza comenzaba a desprenderse. Los monjes sospecharon que estaba enfermo. El médico diagnosticó necrosis ósea, pero la autopsia, realizada en secreto tras su muerte, según la versión no oficial del tratado médico sobre la destrucción de la carne a través de la mente, reveló que en la caja craneal, en lugar de tejidos duros, había una masa blanda que desprendía un olor a pescado podrido. Antes de Navidad, 9 días antes de su muerte, dejó de reconocer a sus seres más cercanos. Se pasaba todo el día sentado en una silla, sin responder, pero a veces empezaba a murmurar algo. Un escribano que escuchó sus palabras por casualidad anotó: «Están perforando. Quieren salir». No se especificó quiénes. A la cuarta noche los guardias lo vieron de pie junto a la ventana, sin ropa, temblando y susurrando oraciones que nadie conocía. Los sirvientes comenzaron a enfermarse. 3 de ellos tuvieron fiebre, acompañada de alucinaciones. Uno de los monjes más ancianos afirmó que por la noche había visto sobre el palacio episcopal un pájaro negro que volaba en círculos y gritaba con voz humana. Desapareció 2 días después. Nunca lo encontraron. En su último acto consciente, Dietrich ordenó quemar la icona traída de Gales. Estaba colocada a la cabecera de su cama. «Se ríe», dijo, «y me muestra lo que va a pasar». La icona no se quemó. La escondieron en el sótano. Más tarde, cuando intentaron sacarla, la madera estaba manchada de moho negro. Cuando llegó la mañana de Navidad, el obispo pidió que lo llevaran al altar. Lo llevaban 4 personas, y 2 llevaban copas negras con resina aromática para ocultar el olor. En la iglesia reinaba el silencio. Pronunció las primeras palabras en varios días. «Ya está aquí». Y al instante, su cráneo comenzó a deformarse, la piel se cubrió de ampollas y de su nariz, ojos y oídos comenzó a salir un líquido espeso. No hubo gritos, solo un sollozo. Uno solo. Tras lo sucedido, la catedral permaneció cerrada durante 3 días. Nadie tocó el altar. Se decía que en las piedras habían quedado marcas oscuras que no se borraban ni con agua ni con ceniza. Los monjes guardaban silencio y los sacristanes evitaban pasar por los pasillos que conducían a las habitaciones del obispo. El miedo lo paralizaba todo. Llegó de Ratisbona el comisario del cabildo, con el fin de investigar la inusual manifestación de descomposición corporal en vida. Su nombre no figura en las crónicas, pero en la cronología atribuida al monje Floriano se menciona. Entró a ver al obispo a la 7ª hora y salió, blanco como la cal, a la 8ª, en silencio, sin despedirse, y se marchó a la mañana siguiente. El cuerpo del obispo no fue enterrado. Se encontraba en una cripta bajo la catedral, envuelto en telas de lana, rociado con aceite y tinturas de hierbas. Sin embargo, el olor no disminuyó. Al contrario, se volvió denso, pegajoso, penetrando incluso en las paredes de piedra. Los que servían en la cripta comenzaron a perder el conocimiento. 3 murieron en una semana. Uno de ellos era aprendiz de boticario y dejó una nota en su cuaderno. Sus ojos permanecían abiertos, y juro que las pupilas estaban hacia abajo, como si mirara hacia su propio vientre. Mientras el cuerpo se descomponía, la oficina quedó sin jefe. El archidiácono, que ocupaba el cargo de forma temporal, envió cartas a Maguncia pidiendo que enviaran un nuevo jefe. Pero no hubo respuesta. La guerra entre los príncipes de Suabia y Turingia había llegado a su punto álgido. Las carreteras eran peligrosas y los mensajeros desaparecían. En medio de la anarquía reinante en Merseburgo, comenzaron a circular rumores sobre los antiguos pecados del obispo, sobre ejecuciones secretas llevadas a cabo por orden suya, sobre niñas que desaparecían del orfanato.
El sótano donde se guardaban los protocolos se incendió. Nadie reconoció el incendio. En uno de los informes del Cabildo, fechado 9 días después de la muerte, se dice: algunas monjas del convento de Santa Irmburga vieron en una visión cómo salían gusanos con rostros de bebés del cráneo del obispo. La mayor de las hermanas perdió el habla. Este documento fue posteriormente confiscado, pero se conservó una copia en la biblioteca de Brunswick. En las habitaciones del obispo, en la planta superior de la catedral, ocurrían cosas extrañas. Los espejos que antes colgaban de las paredes se rompieron. El agua de las palanganas para lavarse se agriaba durante la noche. Se oían ruidos procedentes de las ventanas cerradas. Hildebrand, un monje herbolario, trajo a la habitación un manojo de ajos y sal bendita, pero fue encontrado muerto, con las uñas ensangrentadas, en una postura como si intentara arrancarse algo del pecho. En su mano había una nota que decía: «No se ha ido». El obispo, según se supo, no había dejado testamento. Esto dio lugar a una oleada de especulaciones. El canciller Martín fue encontrado con la garganta cortada al cuarto día después de la segunda autopsia. Presumiblemente, intentaba ocultar unos documentos que se encontraron en un escondite detrás de la armadura. Allí se guardaba un medallón con una cruz grabada, en el que, en lugar del Salvador, aparecía una mujer con el vientre hinchado. Se desconoce el origen del artefacto. Fue quemado sin ceremonias. Uno de los pocos guardias que sobrevivieron y que estaban al servicio del moribundo dio un testimonio oral que fue registrado por el monje Hugo de Halberstadt. Vi 2 veces algo arrastrándose por el suelo de sus aposentos. No era un hombre, no era un animal. Dejaba un rastro viscoso. El obispo le susurraba, no con palabras, sino con un sonido gutural y húmedo, como cuando hierve un brebaje. Solo oí un nombre: Ato. Al mismo tiempo comenzó una plaga en la ciudad. Era extraña, diferente a las anteriores. Los enfermos no tenían carbuncos ni úlceras, solo dolor de cabeza, letargo y pérdida de la razón. Los habitantes de la ciudad comenzaron a hablar con voces extrañas, a responder a las preguntas antes de que se les hicieran, a deambular por las calles sin saber su nombre. Más de 30 personas fueron encerradas en el monasterio de San Sebaldo. 3 de ellas, enfurecidas, gritaron: «Pide que le dejen salir», antes de prenderse fuego. A instancias del cabildo, se decidió volver a abrir el cadáver del obispo. La autopsia se encargó a 2 médicos de Praga, que llegaron en secreto. Su informe, conocido como Tractatus de Putredo Sacerdotis, decía, en una traducción libre: «El cráneo está casi completamente hueco. En su interior hay un coágulo de mucosidad de color gris verdoso. La parte posterior del cráneo parece fundida. Desde la cabeza hasta el pecho hay un rastro de una sustancia espesa y pegajosa que huele a tejido podrido. La caja torácica no está destruida, pero el hígado está ablandado hasta convertirse en una papilla. El corazón falta. En su lugar hay un nudo arrugado de vasos sanguíneos envuelto en una cinta de pergamino. En la cinta, como se indica en la nota, había unas palabras: la carne es vino, el cerebro es un castillo, el espíritu es un huésped. No se explica qué significaba esto. El funeral se pospuso. Ningún monje aceptó acompañar el cuerpo. Ningún campanero se atrevió a tocar la campana. Solo 22 días después, sus restos fueron sacados por la noche, sin ceremonia, sin procesión, acompañados por novicios mudos. Sus rostros estaban ocultos. En el informe del capellán de la corte se dice: cuando cerraron la tapa del ataúd, ésta comenzó a temblar. Nadie volvió a por ella. El ataúd fue enterrado en tierra, al borde del jardín del monasterio, sin lápida. A la mañana siguiente brotó un hongo blanco del grosor de un brazo sobre la tumba. Lo arrancaron.
Pero al cabo de un día creció otro. El invierno en Merseburgo fue muy duro. La nieve no se derretía ni siquiera en los altares. La temperatura en la cripta bajó tanto que las velas se rompían al encenderse. Sin embargo, el cuerpo del obispo no se congelaba. Según el testimonio del prior, la humedad emanaba de él como del pan caliente, solo que con olor a podredumbre. Quienes se acercaban sentían un ligero mareo y temblores involuntarios. Había pasado más de un mes desde Navidad, cuando aparecieron los primeros signos de descomposición secundaria de los tejidos, demasiado tarde, incluso para los estándares médicos de la época. En el abdomen aparecieron manchas negras y en la cavidad craneal, anteriormente vacía, se encontró un coágulo de sustancia amarilla parecida a la cuajada. El padre Friedrich, cirujano de Würzburg, observó que esto ocurre cuando el cuerpo está maldito o ha sido portador de una enfermedad del alma. Nadie discutió este diagnóstico. En el concilio de archidiáconos, reunido en febrero, se decidió entregar definitivamente los restos a la tierra y cementar la cripta. Sin embargo, antes de ello se insistió en celebrar un rito de expulsión, aunque la práctica del exorcismo estaba prohibida desde hacía mucho tiempo en el imperio. Llegaron dos personas, una anciana, con la mitad de la cara paralizada, y otra joven, pero ciega. Ninguna de las dos dio su nombre. Las habían traído de un monasterio situado en un pantano. Se decía que antes habían servido en un templo, donde una vez encontraron en el altar un bebé sin ojos. El rito se celebró a medianoche, en presencia de 6 testigos. Todos juraron guardar silencio, pero años más tarde, el monje Rupert escribió en su diario: cuando comenzó la lectura, el cuerpo se levantó. No mucho, pero se separó de la piedra, y entonces el ataúd se partió, como si lo hubieran exprimido desde dentro. Sentimos que el aire dentro de la catedral se volvió salado. En el mismo diario escribe que uno de los exorcistas murió esa misma noche y que al otro se le ennegreció la lengua y se le cayó al día siguiente. El cuerpo fue enterrado. El lugar donde lo depositaron fue rociado con sal y cubierto con cal. Lo cubrieron con tierra, colocaron 3 piedras, pero no pusieron lápidas. Así lo ordenó el archidiácono. Una semana después, llegó una nueva orden desde Maguncia: nombrar un administrador provisional y confiscar todos los documentos relacionados con la muerte del obispo, en especial el informe Tractatus de Putredo Sacerdotis. El archidiácono obedeció, pero copió el tratado a mano. Esta copia acabó más tarde en la biblioteca del monasterio de Santa Lutarda. Allí se conservó hasta que, en 1584, fue confiscada por el comisario de la Inquisición. En primavera desaparecieron 3 niños de la ciudad. Uno de ellos, el hijo de un panadero, fue encontrado muerto en el sótano de la catedral. Yacía en el lugar del antiguo trono del obispo, con los ojos cerrados y la boca cosida. Junto a él había una teja con una inscripción grabada: Pater qui non dormiat. La inscripción estaba en eslavo eclesiástico, pero nadie sabía quién la había hecho. En medio del miedo y el vacío, el poder comenzó a desmoronarse. Los jueces locales no se reunían. Los embajadores de Bamberg no acudieron a la misa de Pascua. Los comerciantes evitaban la ciudad. El archidiácono Tomás, que seguía ejerciendo las funciones de jefe, comenzó a enviar cartas a Praga, Viena e incluso a Roma, suplicando que enviaran un representante. Sin éxito, la gente comenzó a abandonar la ciudad. Las tiendas, los almacenes y los molinos quedaron vacíos. En primavera, 1/3 de las casas estaban sin ventanas. En las calles aparecieron perros con ojos hambrientos. Aullaban por la noche y rebuscaban en las cenizas. Entonces empezaron a hablar del huésped que susurra en la oscuridad. Al principio solo los niños, luego también los adultos. Una mujer, viuda de un escribano, quemó su casa,
afirmando que en el sótano había un hombre con la cabeza vendada que repetía su nombre, pero sin boca. El archidiácono ordenó desenterrar el cuerpo. Esto sucedió en mayo. Reunieron a 4 personas, 2 sepultureros, un capellán y un joven boticario. Todos guardaban silencio. Al quitar la capa superior de tierra, descubrieron que la cal se había ennegrecido, y en el centro, donde estaba el ataúd, solo quedaba un vacío. No era un ataúd vacío, sino un espacio vacío, como si la tierra no hubiera aceptado el cuerpo. Bajaron a la fosa, pero no encontraron nada. Ni madera, ni tela. Solo tierra húmeda y suelta. Uno de los sepultureros desapareció esa misma noche. Al segundo lo encontraron ahorcado en el campanario. El boticario huyó, y el capellán perdió el habla. Cuando se enteraron en Maguncia, se promulgó un nuevo decreto: cerrar la catedral por tiempo indefinido, suspender los servicios religiosos y prohibir toda mención del difunto. El nombre del obispo fue borrado de las listas. En la pared de sus aposentos colocaron una cruz de arcilla, sin iconos ni inscripciones. A finales del verano, llegó al monasterio de Santa Irminburga una procesión procedente de Suabia. Pedían refugio para pasar la noche. Las monjas no les dejaron entrar, ya que eran demasiados los que venían y no se marchaban. Entonces se dirigieron a la catedral. No se les volvió a ver. Cuando a principios de septiembre llegó a Merseburg el embajador del emperador, la ciudad parecía un recipiente vacío. Las casas de piedra tenían las ventanas tapiadas y en el aire flotaba un olor a humo y humedad. En las calles no había niños, ni comerciantes, ni guardias. Solo el viento, que arrastraba la basura por las losas agrietadas, y las figuras encorvadas de los monjes que cruzaban en silencio la plaza por las tardes, llevando velas a la catedral tapiada. El embajador, un hombre pragmático, originario de Passau, se negó a entrar en la antigua residencia del obispo. Se instaló en una casa abandonada en las afueras y llevó a cabo una vigilancia a través de mensajeros y sirvientes sobornados. En un informe al canciller imperial del 25 de septiembre, escribió: «La situación es peor de lo que se esperaba. Corren rumores sobre un juramento de silencio, sobre lenguas cortadas, sobre niños a los que ya no se entierra. Los clérigos están abatidos, paralizados por el miedo. La administración ha desaparecido. El archidiácono Tomás no sale de su celda desde junio. En octubre, a pesar del hormigón, la tumba del obispo comenzó a hundirse. La tierra alrededor se agrietó y en la cripta apareció un olor a huevos podridos. Uno de los monjes se quejó de golpes bajo el suelo, pero sus palabras no fueron documentadas y pronto desapareció. El superior intentó organizar el traslado de los restos, pero en 2 ocasiones consecutivas no se encontró el ataúd. En ambos casos, bajo la cal solo se encontró mucosidad y restos carbonizados de tela. Hacia Navidad llegaron al monasterio nuevos sacerdotes. No los trajo una carta, sino el miedo. Procedían de Leipzig, Halle y Magdeburgo. En su mayoría eran jóvenes, decididos a sellar el mal. 40 días antes de Navidad, organizaron el rito de la Gran Purificación. Celebraron una misa, rociaron la tumba con aceite e incienso y recitaron 21 salmos. Esa noche, después del rito, se produjo un incendio. El fuego estalló al mismo tiempo en 3 lugares: la biblioteca, el comedor y la sacristía. Los bomberos no llegaron, ya no estaban allí. Los monjes intentaron apagar las llamas por su cuenta, pero fue en vano. Se quemaron los archivos, incluida una copia del Tractatus de Putredo Sacerdotis, el diario de Rupert y las cartas del archidiácono. Cuando por la mañana se derrumbaron los techos carbonizados, se encontraron los cadáveres de 3 personas. Todos tenían el cráneo abierto. El cerebro había desaparecido. El archidiácono Tomás murió 2 días después. Según un testigo,
Murmuraba cosas incoherentes, intentaba quemarse las manos y escupía sangre. Tras su muerte, no se enterró su cuerpo. Lo llevaron al bosque y lo dejaron bajo un abeto, tal y como decidieron los monjes. Creían que eso salvaría a los restos de la comunidad. En Navidad, 3 soldados borrachos de una tropa que había pasado la noche por casualidad junto a la muralla de la ciudad entraron en la catedral. Los encontraron al día siguiente. A uno le faltaban los ojos, al segundo, la lengua. Al tercero le habían abierto el cráneo, pero el cerebro estaba cerca, cuidadosamente colocado en el suelo, como si alguien lo hubiera sacado como si fuera papilla de un saco, según el escribano de Ingolstadt, que llegó más tarde para inspeccionar el lugar. Este suceso fue el último. El Consejo Catedralicio de Maguncia tomó una decisión: disolver la comunidad, cerrar el monasterio y prohibir la residencia en un radio de 7 millas. El lugar fue declarado desierto. Se redibujó el mapa de la región. El nombre Merseburg fue eliminado de los registros. Las monjas que quedaron fueron enviadas a diferentes refugios. Una de ellas, la monja Gertrudis, escribió más tarde: nos fuimos, pero aún se oían pasos y respiraciones. Sabíamos que eso no era el final. Así terminó la historia oficial. Sin embargo, en 1508, durante otro conflicto por el trono de Sajonia, se encontraron 4 cadáveres en los alrededores de la antigua Merseburg. Todos carecían de cráneo. Cada uno llevaba una cruz de arcilla. Los cuerpos yacían en el lugar donde antes se encontraba el trono del obispo. Cerca de allí se encontró una placa con la inscripción: «No me han olvidado». En respuesta, los gobernantes ordenaron de nuevo destruirlo todo. Desmantelaron los restos de los edificios, enterraron las piedras, desviaron el río que fluía cerca, sembraron trigo en el campo donde se encontraba la catedral, pero al cabo de un año no creció nada. La tierra se cubrió de una costra negra y ni siquiera los pájaros se posaban allí. Pasados los siglos, la historia volvió a las leyendas populares. Al obispo empezaron a llamarlo el que no callaba. Se le mencionaba en antiguas oraciones como símbolo del pecado de la soberbia y la incredulidad. Los peregrinos que pasaban por casualidad por el camino abandonado decían que oían respirar bajo sus pies, especialmente en diciembre. Y en la noche de Navidad, según las creencias, se elevaba vapor de la tierra, no por el frío, sino porque él intentaba volver a hablar. Los historiadores que más tarde investigaron las cartas conservadas coincidieron en que lo ocurrido en Merseburgo no fue consecuencia de una enfermedad, sino de una histeria religiosa colectiva, agravada por el miedo, el aislamiento y los duros inviernos. Sin embargo, algunos registros, incluidos extractos de los testimonios de los sirvientes, siguen planteando interrogantes. Por ejemplo, el informe del farmacéutico Bernhard, que sobrevivió a los acontecimientos y vagó por los monasterios después de ellos, dice: lo que salió de la cabeza del obispo no era solo cerebro, se movía, vi cómo latía y oí cómo respiraba. Desde entonces, nadie ha regresado a Merseburg.